Conversar con En Pablo el Navarrete, sauna de los que sobran. director del documental El país de mi madre, un viaje íntimo sobre memoria, exilio e identidad en el Chile postdictadura. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. Y estás con tu madre, asumo, entonces. ¿Cómo es su nombre? Por favor, discúlpeme, que no me dijeron que estaba también la protagonista de la película. Hola, bueno, por favor, hola salud. a todos, buenos días y muchas gracias a ustedes por hacernos esta invitación para venir a contarles un poquito de lo que es este documental, que la verdad el que tienes que entrevistar es a mi hijo Pablo, que decidió hacerlo. Muchas gracias y encantada de conocerlos. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mi nombre es Cristina Godoy, en Chile, gracias, y Navarrete en Inglaterra, por razones que podemos discutir después, pero yo ahora me llamo Cristina Godoy Navarrete, porque para que en Chile toda la gente acá me conoce como Cristina Godoy. ¿Pero eso por coincidencia o de verdad se llama así? No, bueno, Navarrete es el nombre, si les cuento la historia un poco cómica. Yo llegué a Inglaterra, me tarjaron mi nombre cuando supieron que era casada en el año 76 y me tarjaron mi apellido y me pusieron Navarrete, Cristina Navarrete. Por En Inglaterra, marido. Exactamente. Como me dijo un carabinero una vez que me tomó los documentos acá, qué bueno que en Inglaterra la gente hace que tomen el nombre del marido, me dijo. Y entonces yo después seguí estudiando, profesionalmente era Cristina Navarrete, hasta que empezó mi retorno a Chile, y en Chile nadie me conocía como Cristina Navarrete. Entonces, para poder facilitar un poco las cosas y no confundir a nadie, uso el apellido Godoy Navarrete. Mira, poco para el público chileno. ¿Cuál es el apellido de su madre? Godoy Hinojosa. No es tan extraño, de hecho el otro día me llegaron, voy a hacer una pequeña anécdota muy cortita, las lápidas de mis abuelos y mis bisabuelos, y todas las mujeres tenían los apellidos, primero el apellido de ellas, de paterno, y el materno cambiado por el del marido. Entonces, por ejemplo, mi abuela era Marta Venegas de Valle. Y yo decía, increíble, así van desapareciendo nuestras ancestras. Esa es la forma en que las hacen desaparecer. Bueno, claro, sí. De hecho, me acuerdo una comediante hizo un sketch bien entretenido donde hablan de las preguntas de seguridad del correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que poner una contraseña. Si uno se equivoca la contraseña, le hace una pregunta tipo, ¿cuál es el nombre de tu primera mascota? Entonces, uno verifica que es la persona. Dijeron, ¿a quién le ocurrió que la mejor pregunta, así como la cosa típica de una cosa que no se va a saber nadie sino la persona, es el nombre de la persona que la parió? Así como a ese nivel, que es la típica pregunta de seguridad en los países anglosajones, el nombre, el apellido de la madre, porque no se ocupa, como entonces se va perdiendo eso. Cierto. Increíble. Bueno, Pablo querido, a propósito de eso mismo, usted hace todo lo contrario a través de una película, de un documental, ¿verdad? Intenta reconocer la figura tanto de su madre como la cultura, asumo, ¿no? Sí, es un viaje que empecé después que yo vi desde Inglaterra. Yo nunca he vivido en Chile, yo nací en el 78, mis padres son exiliados políticos de la dictadura de Pinochet, me crié en Inglaterra toda mi vida, viví 2 años en Estados Unidos, pero siempre en el Reino Unido, y fue básicamente a producto de ver lo del estallido y emocionarme y ver el levantamiento de un pueblo, y por primera vez sentir que quería conectarme con Chile en una forma que nunca he querido hasta ese punto, y decidí venir a ver lo que estaba pasando con el estallido, pero también explorar el pasado doloroso de mis padres que estuvieron en centros de detención, en el Estadio Nacional, Villa Grimaldi, en esos lugares, como muchos chilenos, y explorar ese pasado de ellos y este nuevo Chile que parecía que estaba pasando algo. Entonces al final se demoró 3 años y medio de filmaciones, 3 veces vine a Chile, y salió esta película en junio del año pasado, que se llama Mother Country, con coma entre Mother y Country en inglés, y El país de mi madre es el título. Es como Madre Patria al final, que es sí, el pero concepto. con la coma... es que sería Madre, Patria. Sí. Entonces, Porque bueno, esta noche es el estreno. ¿Esta noche? Esta noche en el Centro Arte de Alameda, pero se agotaron los 200 tickets, que estoy muy contento. Que son aquí en el Seina. Sí, pero el martes también estamos mostrándola en el Yungay, en el Teatro Novedades, con Mauricio Redolé y con Nicole Cran, que participa en la película, la fotógrafa, cineasta. Y eso, estoy muy contento y emocionado y un poco nervioso.
mostrar este documental en Chile por primera vez. Porque tú como cineasta has trabajado varias películas sobre América Latina, pero eso es tu primera película sobre Chile, ¿cierto? Sí, es mi primera, sí. Ya como 15 años que estoy trabajando películas y como dije, nunca quería tocar el tema de Chile, así en profundo como cineasta, porque sentía que, no sé, no era algo que yo quería entrar. Y quizás porque el vínculo familiar que tenía, no sentía que quería hacer algo político sobre Chile sin entrar en lo familiar, y no quería entrar en lo familiar hasta este punto. Pero ahora creo que es interesante. Cada vez con este documental creo que estoy cada vez acercándome al país de Chile. Es como, bueno, asumo que es muy subjetivo, ¿no? Como que eres tú el sujeto que va relatando esta historia. Sí, yo lo relato y hasta me produjo ser incómodo estar en las escenas, estar ahí, no es algo que yo quería hacer. No es muy natural de los cineastas aparecer en... No, bueno, no. Excepto Hitchcock, que hacía estas pasadas como... Sí. Que fue a mi colegio primario en Londres. ¿En serio? Sí, que bueno, yo fui a su colegio primario. Claro. Pero sí, era incómodo, pero fue una experiencia que sentí que en ese momento tenía que hacerlo. Y esto es el producto. Y ha sido emocionante ver la reacción de chilenos, de hijos de chilenos, de nietos de chilenos exiliados. En Madrid la mostramos el mes pasado, en Inglaterra, en Gales, en Italia. Sí, está viajando por ahí y abriendo conversaciones que son importantes, creo. ¿Y usted, Cristina, ya la vio? Sí, la he visto varias veces. ¿Y cuál es su sensación? Como... Bueno, la verdad es que cuando Pablo decidió hacer el proyecto, nosotros con mi esposo y compañero de más de 50 años ya no estábamos muy convencidos, o teníamos algunos reticencias, no sé si es la palabra, pero finalmente Pablo dijo que él quería explorar lo que había pasado, quería explorar Chile, y dijimos vamos adelante. Y los primeros muestras éramos tal vez un poco crítico, porque estábamos demasiado cerca, sabíamos mucho más de lo que estaba ahí, hasta que decidimos tomar distancia y decir, este es un proyecto que Pablo quiere hacer, él tiene que hacerlo, él tiene que hacerse dueño de él y nosotros retirarnos un poco. Y la verdad es que resultó algo que creo que yo estoy bien, o sea, estoy muy orgulloso de lo que hizo, pero además espero sea una contribución a contribuir hacia la memoria, como un documento, como algo que quede sobre la memoria, para la memoria histórica, no solo de Chile, sino de muchos países también en el mundo y en América Latina, donde algunos amigos latinoamericanos la han visto y dicen que se sienten muy interpretados en muchos aspectos de la película. Así que, bueno, espero que estamos yo un poco aprensiva de ver cómo va a ser la reacción en Chile, donde es mucho más directo, es mucho más cercano que lo que ha sido afuera, pero espero que se entienda la esencia de lo que se quería mostrar. Perdón. Es muy interesante. Yo esa cuestión de tener resquemores o reticencias de un proyecto que al final es tan personal, ¿no? Pablo hace películas más políticas, pero acá inevitablemente ustedes dos son protagonistas de la película. Es una película que sí tiene evidentemente la historia política del país por el exilio y por el estallido, que son los dos puntos ahí de movilización y de conflicto, pero al final es una historia de ustedes. Entonces quería entender un poco más de eso de los resquemores, como por qué se sentía como incómoda con la exposición, ¿fue o otra cosa? No, bueno, porque habían algunas cosas que se mencionan ahí, de que si bien es cierto, yo desde que llegué al exilio en el 76 siempre fui una de las primeras personas que fuimos liberadas desde los campos de concentración de las mujeres. Yo estuve en Grimaldi, después estuve en la Venda Sexy, después estuve en 3 y 4 Álamo, y fuimos a declarar a Ginebra en esa época. Después, cuando fue el arresto de Pinochet en Chile, ¿En Londres? El arresto de Pinochet en Londres, también me tocó hacer declaraciones que tenían un objetivo claro. En ese momento era buscar todos los argumentos con la media a propósito, para poder apoyar el caso de la extradición de Pinochet, pero esto ya era una exposición mucho más abierta, entonces había un poquito de eso, pero por otro lado
no sé si la palabra resquemores, tenía un poco de preocupación, que ojalá que no quería hacer algo que fuera, que la gente sintiera pobrecita, porque la verdad es que nunca he querido sentirme una víctima. Si hay algo que he tratado de rescatar a través de todos estos años para mi sobrevivencia, para lo que fuera, es no haberme sentido una víctima. Claro. Al contrario, sentir que... Eres una sobreviviente. Que soy una sobreviviente. Entonces, tratar de cómo se presentaba esto de tal manera que no apareciera una cosa así. Creo que Pablo hizo un buen trabajo, creo que entendió mis y nuestras aprensiones tal vez, y espero que... Y ahí es donde, claro, Pablo habla desde este siglo, asumo, del siglo XXI hacia, ¿no es cierto?, tomar en consideración cosas que pasaron el siglo pasado. Tú nos contaste aquí que naciste el año 78 en Inglaterra, entonces tu mirada, podríamos decir, yo que siento de personas que, y muchas familias que conozco que el exilio las marcó, es que el exilio tiene quizás consecuencias que son tan graves que se mantienen hasta hoy. Es muy difícil para esas familias, a veces genera cosas como que estás lejos, es difícil unirse. Hay tantas como temáticas que provocó el exilio. ¿Cuál dirías que es para ti quizás la más dolorosa, la más fuerte, no sé? Sí, lo curioso es, bueno, todas las experiencias son diferentes. Claro. Yo me sentí muy inglés desde un primer momento, por las experiencias que tuve buenas en el colegio. Mis padres tenían trabajo, eran científicos, aceptados, y yo no tuve quizás algunos de los problemas que tuvieron otras personas, hijos de exiliados, entonces siempre me sentí muy inglés. ¿De hijos de exiliados chilenos? Sí, yo diría que... que no saben de dónde ser, claro, como que sienten que no tienen domicilio a veces. Sí, claro. Hay algo de eso, por supuesto, y las hermanas de mi mamá se exiliaron a Venezuela, y mis padres no podían ir a Venezuela, a Chile, durante la dictadura, y entonces mis primeros viajes a Latinoamérica fue Venezuela, a otros países, entonces de alguna forma mi identidad es como latinoamericana primero, y después obviamente chilena, y cada vez que he venido, hasta que empecé a filmar en febrero de 2020, no había venido muchas veces a Chile. Entonces es producto de esta película que he venido más, y cada vez más entendiendo más lo que es la identidad chilena y que es como me marca. Entonces yo tuve una buena experiencia, y por eso quizás no tuve muchos de esos desafíos, pero lo quería yo explorar Chile, el levantamiento, porque desde afuera sentía que algo de lo que habían peleado mis padres, ese espíritu esa frase me marcó mucho, que la dignidad se haga costumbre. Como que quería ver qué es lo que estaba pasando en Chile, y quería un poco aprender más sobre este país que era de mi madre y que yo no sentía mucho que era mío. Y creo que a través de esta película quizás... ¿La película te hizo sentir más chileno? No sé si la película, pero venir a Chile, y yo creo que las conversaciones que estoy teniendo a producto de la película, mismo mostrándola en Inglaterra, en España, con chilenos, me está haciendo pensar más sobre el tema de identidad y qué es ser chileno, qué es ser latinoamericano, británico. Y lo que me ha marcado bastante es que los hijos de exiliados y hasta nietos de exiliados que la han visto están reaccionando de una forma... me han dicho mucha gente que por primera vez entienden lo que fue la experiencia de sus padres, lo que fue la historia política de Chile que vivieron, porque es esa entrada personal a un tema que uno puede conectar quizás de una forma más emotiva que con un documental así más. Y viéndolo desde fuera, al otro día hablaba con algunas personas, y para nosotros, por ejemplo, algunas de las cosas que yo creo que más me han provocado angustia es pensar en el rechazo, que es como termina ese proceso del que tú estás hablando. Y quizás eso nos marcó. Hay personas que las marcó para siempre. Entonces, ¿cómo se ve desde fuera? Que todo ese proceso que tú veías con tanta esperanza termine en algo como esto. ¿Y cómo es para ti también, Cristina?
para ambos. Sí, ha sido obviamente un proceso no de los más felices de nuestra época, porque se crearon muchas expectativas, pensamos que realmente íbamos a lograr algo, algunos cambios importantes en nuestro país después de tantos años tratando. Y sí, fue un proceso triste, un poco desmoralizador, pero interesantemente la gente de mi generación, por lo menos mis amigos y compañeros exiliados y exiliadas en Inglaterra, reaccionamos rápido. Tal vez hemos estado más acostumbrados a las derrotas, hemos adquirido tal vez una resiliencia que nos ha hecho levantarnos cada vez y seguir pensando que hay que seguir luchando, hay que seguir construyendo, aprender las lecciones, eso es importante. Y esto fue un poco distinto a las reacciones de alguna gente un poco más joven con la que nosotros estábamos compartiendo en Inglaterra en esa época, gente que tal vez tenía mucho más expectativa y no le costó más recuperarse de lo que fue ese proceso. Yo creo que fue duro, pero yo sigo pensando, como dijo un gran político inglés hace muchos años, que así como no hay victorias absolutas, No hay tampoco hay derrotas absolutas, y que hay que seguir luchando, resistiendo, y tal vez no seremos nosotros. Lo lindo que habría sido era que para nuestra generación habría sido una cosa maravillosa. Tenemos que pensar que ya hay que seguir luchando, construyendo, y que va a ser algo que a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos van a poder lograr, pero el panorama es difícil, debo decir, se presenta más difícil que tal vez lo fue para nosotros en nuestra generación, pero no es imposible. Soy una optimista en ese sentido, creo mucho en el ser humano, creo mucho en la justicia, el altruismo, la solidaridad, y pienso que ojalá se logren vencer todas esas barreras y que logremos en el futuro, ya no tan cercano, pero más mediano, lograr un país más justo, una sociedad en general más justa y solidaria. A ver, en La Voz de lo que Sobran, nosotros tenemos una audiencia bien grande de chilenos en el extranjero. Sí. Nosotros todos los días recibimos mensajes de Alemania, de Canadá, de Angola. Es curioso la cantidad de personas, no solamente exiliados por supuesto, pero también personas que emigraron posteriormente y se conectaron de vuelta con su país, con el estallido, que nosotros al final comenzamos con el estallido, y entonces la participación de los chilenos en el extranjero, que nosotros de cierta forma estamos informando a ellos, que es complejo porque la visión que nosotros damos del país es una de las posibles visiones en un contexto que para los que están afuera, cuando llegan, entonces es como un choque. De hecho, yo siempre hablo de este tema con una tremenda exposición que hicieron en el Museo de la Memoria, con el título Tu retorno fue mi exilio, que habla precisamente de los hijos de chilenos que volvieron en los 90 y el terrible choque cultural que tenían, porque eso... Tenían primero el hecho de ser ingleses, franceses, suecos, como de formación, y además haber escuchado no las mentiras, sino las visiones distorsionadas de sus padres, que Chile es A, B y C, que estaban hablando de los años de la Unidad Popular, que es un pedacito de lo que es Chile en realidad. Entonces, cuando llegan, se topan con un país gris de la transición, de los silencios, de todas esas cosas. Entonces, la visión que se transmite es una visión particular. Hay mucho más en Chile, de cierta forma lamentable, porque nosotros estamos hablando de la visión de Chile más multicolor. Entonces la ausencia de esto del Chile que es más gris, que llegan después los observadores externos a notar. Entonces, en ese sentido, quería preguntar acá, que lo están presentando en Chile, ¿cómo la reacción como de esa diferencia entre cómo se ve afuera y adentro? Bueno, hoy día es el primer día que se va a mostrar, así es que todavía no tenemos esa visión. Sería interesante. Yo, como te digo, no es aprensiva, pero sería interesante. Quiero ver cómo va a ser la reacción comparado con la reacción que hemos tenido en otras partes, que es más distante, como tú dices. Así es que ahí a lo mejor tendremos que contar después o dar las impresiones. Conversatorios después. Va a haber un conversatorio hoy día se muestra en el Cinearte. Un conversatorio con Marcia Scantlebury, que es periodista, creo que
ayudó a fundar el Museo de la Memoria, que también No. aparece en la película, que estuvo detenida también. Estuvimos juntas nosotros Y- presas. Entonces estos Una conversatorios... gran amiga y compañera. Y el martes estamos regalando entradas. Sí, ¿O sí? sí, en el Teatro Novedades. Que esto es un conversatorio que van a tener con Mauricio Redolés, que tengo entendido es conocido de la familia. Sí, con Mauricio, bueno, nosotros lo conocimos a él cuando él vivió en Londres. Él fue un exiliado en Londres. Claro. Y después, a través por algunos lazos familiares, lo conocemos también. Y además, bueno, lo conocemos independientemente porque él es una persona, un personaje, una persona, yo creo que importante para como una parte del aspecto cultural en Chile, sobre todo de los movimientos y de base de las comunidades. Yo creo que Mauricio ha hecho un aporte muy importante, así que él nos apoyó y arregló para que la película se muestre en un cine que él... En el teatro. En el En Teatro el Novedades, Teatro que es un teatro Novedades. que en realidad llevan los propios vecinos. Sí. Efectivamente, Exactamente. en el barrio Yungay. Que es lo lindo, es muy Sí, bonito es también. muy importante decirlo porque es Sí. una iniciativa popular, no es una Exactamente. iniciativa institucional. No, exactamente. El Teatro Novedades, así que bien, me parece muy bien que se presente ahí, así como también me parece muy bien que se presente aquí en el Centro de Arte Alameda, o más bien en el Seina, que es donde funciona el cine arte. Y entiendo que ya están agotadas las entradas. Para hoy para ya están hoy. agotadas, pero para el martes todavía hay posibilidades de estar, ¿verdad? Sí, sí, quedan bastante entradas. Quedan muchas entradas para el martes, así que vamos a estar regalando entradas, entiendo. Sí, eso es lo que tenemos. Muy bien, así que Vamos vamos a una hacer el competencia. concurso. Participa con el hashtag Gana con la Voz a través del Instagram de La Voz de los que Sobran, para que estén atentas y atentos a las historias. Eso. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, Cristina, por estar aquí también, por conversar con nosotros y hacer este ejercicio tan importante de memoria, ¿verdad? Muchas gracias a ambos. ustedes. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.